Bienvenidos aquí a GW5 Studios, donde se graba este magnífico podcast y un montón más que puedes seguir a través del GW5 Network. Y si te quieres auspiciar con nosotros, mira, puedes llamar al 787-221-9530 o comunícate a info@gw5.com. Acuérdate que lo que no se promociona no se vende. Yo no me canso de recordarte eso. Comunícate. Mira, muchísimas gracias a los que se conectan al live chat desde la Premier todos los martes. Como siempre les digo, yo no puedo estar, ¿verdad?, disponible cuando sale el episodio, ¿verdad?, para comentar con ustedes. Pero estoy pendiente y los leo, así que muchas gracias a todo el que aporta algo, ¿verdad?, para que mi catre mejore en este magnífico estudio. Francisco se ríe, pero Francisco sabe que mi catre aquí está bonito. Mira, Francisco, ahora sí, papá, zúmbame ese intro. Visitante de ambas Américas. The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade. Hace ya 33 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. Mira para allá, clase, bienvenidos otra vez a su salón favorito, donde nosotros te enseñamos la historia de este país como Dios manda. Así que Mita me los bendiga mucho, gracias, ¿verdad?, por todos los comentarios que me dejaron la semana pasada. Me alegra que estén disfrutando de estos episodios, así como a mí me alegra y disfruto el proceso, ¿verdad?, de ir por las bibliotecas del país, buscando y recopilando esta información útil para que usted aprenda un poco, ¿verdad?, acerca de su país, como Dios manda, y no, ¿verdad?, lo que te enseñan en la escuela, eso de señores que llegaron de Europa con cruces y espadas y se hicieron amigos aquí de los indios y esa cogida de pendejo. Yo le voy a enseñar a usted historia como Dios manda. Así que ¿de qué vamos a estar hablando hoy, mi gente? Esto verdaderamente es una oda a Río Piedras, como dice el título de esta semana. Así que vamos a darles contexto de por qué yo quise hacer este episodio. Mira, Río Piedras llega a mi vida durante mi adolescencia. En esa época, pues, yo vivía en Caguas, cuando mis viejos, ¿verdad?, me matriculan en lo que es el Colegio San José. Y la verdad, pues, recuerdo como hoy que teníamos que salir de casa a las 4:45 de la madrugada por el dichoso tapón de la número 1. Yo, pues, aprovechaba ese tramito bien chévere, ¿verdad?, para dormir al son de mi papá dándome speeches de motivación. Que, mano, en verdad, como adolescente rebelde que era, la verdad, me importaba un carajo. Mira, la cosa es que lo único que yo sabía del área es que estaba en San Juan. Y que pues mis papás no querían que al salir a las 2:30 de la tarde, pues, mano, pues me fuera a janguear por el área, porque tú sabes, mi mamá siempre pues, me decía que Río Piedras era un lugar peligroso. A esto, añádele que San José, pues, mano, para ser una escuela élite del país, donde, ¿verdad?, los hijos de las personas con más dinero en Puerto Rico pueden pagar para que estos muchachos reciban pues, una educación de excelencia, pues, mano, que ofrezcan una clase de historia tan mediocre, era como que, pues, qué mierda. Con todo lo que yo pude aprender haciendo este research yo solito, mano, a mí me hubiese encantado que me hablaran de la historia del lugar en donde el colegio estaba ubicado. Aunque en verdad, pues, quién sabe, a lo mejor de 10º grado en adelante, pues, ofrecían este curso en su currículum. Pero yo, por lo menos, nunca pude averiguarlo porque de allí me botaron pa'l carajo.
Luego de esto, ¿verdad? Cuando me uno a lo que es Gallimbo y nos mudamos para lo que llamamos el Estudio Nuevo, vuelvo a andareguear por Río Piedras. Pero esta vez lo conozco más bien por el impacto cultural que ofrece. Desde su ambiente universitario, stand-up comedy en las calles, hay poesía, la batalla de raperos por el ensayo, el famoso paseo de Diego. Río Piedras, mi gente, tiene algo que de verdad me gusta visitarlo. No sé, me da... La paso bien ahí. Así que, corillo, hoy en Historia con Calle les presento con mucho orgullo el compendio de la historia del quinto poblado fundado en Puerto Rico, la ciudad universitaria y el pueblo anexado, Río Piedras. Río Piedras es una mezcla de negocio y convivencia. Es ciudad universitaria con plaza de mercado, transporte público, gente a pie. Río Piedras es un centro comercial natural, con miles de personas encontrándose todos los días, cada cual con su propia historia. Nace en 1714 en una pradería que se conocía como la Vega de las Garzas Blancas, el pueblo de Río Piedras. Su nombre original, Aldea o Villa del Roble, y fue el quinto poblado de la isla, con la autorización del gobernador Juan de Rivera, y por orden real ese año. Las primeras noticias que llegan del pueblo vienen por Fray Íñigo Abad, de su obra Descripción de los pueblos de la isla en 1776, que cuenta que a media legua del puente de Martín Peña está la iglesia parroquial del pueblo y 3 casas en una pradería junto a un arroyo. Otras 267 que habitaban 1.369 almas que andaban por las vegas de diferentes riachuelos. La primera iglesia fue de madera y años más tarde de ladrillos, bajo el nombre de Nuestra Señora del Pilar. Fray Íñigo contaba sobre las posibilidades de crecimiento del poblado, dado a las riquezas de sus tierras. Los primeros pobladores tenían haciendas de caña de azúcar, algodón, café, casabe y otros frutos del país. Además de frutos, por lo general, se engordaba ganado para el abasto de la capital. Aunque la calidad de la tierra era buena, la cercanía a la capital y lo fácil que podía ser transportar carga por agua, esto no se aprovechaba y los residentes se quedaban más que con la producción de cultivos, que eran muy pocos. Fray Íñigo le achacaba la culpa de esto a la escasez de esclavos y de caudales para establecer los ingenios con maquinaria necesaria. Añádele a este cuento que los residentes, según el buen Fray, eran vagos por lo fácil que era la vida al engordar ganado y producir plátanos, piñas, frutas, pesca y aves para la capital. Aquí yo por lo menos en lo personal cuestiono al historiador, porque bregar con reses no es el trabajo más fácil del mundo. Y yo que siembro algunos frutos en casa, sé lo difícil que es bregar con cultivos. Yo sentí en verdad que el buen Fray era de los que mientras más tienen, más quieren. El origen de las poblaciones en la isla se basa en las ermitas. Las ermitas son capillas situadas en lugares despoblados. Alrededor de las ermitas, las familias establecen sus hogares hasta que un día se convierten en un pueblo. Así pasó con la aldea del Roble, que luego pasó a ser Río Piedras. En lo único que se la tengo que dar al Fray acerca de no explotar las tierras es que esto causó un estancamiento en la población que duró hasta 1824. El gobernador de la época, Miguel de la Torre, se enteró de las posibilidades de las tierras y rápido les designó un alcalde de nombre Francisco Álvarez. Un 21 de junio de 1824, el nuevo alcalde reúne a los vecinos en una reunión donde asistió el gobernador y discutieron sobre la adquisición de terrenos para fundar el pueblo. Se le pidió a un vecino rico, don Francisco Arús, dueño de la finca El Roble, que vendiera tierras para este proyecto. Don Francisco aceptó vender 10 cuerdas de terreno a $200 para dar comienzo a la nueva comunidad.
Un 14 de marzo de 1825 es la fecha en que comienza un proceso de gobierno para convertir El Roble en una gran ciudad. Hubo una gran fiesta por este evento, con música y mucha jodera, donde hasta el gobernador llegó a pasarla cabrón. El crecimiento fue lento en la primera década. Para el 1832, Río Piedras tenía 4 barrios, que son El Roble, Pueblo, Cupey, Caimito y Monacillos. Ya para 1863, la aldea del Roble cambia su nombre oficialmente a Río Piedras. Su nombre nace de la naturaleza rocosa del río, que nace en Cupey, cruza por el centro del pueblo y se extiende a través de Puerto Nuevo. Donde nace el río se le conoce como Lajas, que es lo mismo que un pedregal o un río de piedras. Este mismo año desaparece el área de San Mateo de Cangrejos y se le anexó el barrio llamado Hato del Rey, lo que hoy conocemos como Atorrey. En 1875 se desintegra a Guaynabo como pueblo y Río Piedras adquiere los barrios Quebrada Arenas, Hato Nuevo, que hoy es Puerto Nuevo, Mamey, Río, Tortuga y Frailes. Ya en 1912, Guaynabo vuelve a ser un municipio y le devuelven Hato Nuevo, Río, Mamey y Frailes. Río Piedras se mantiene sin cambios hasta 1948, donde ahora sus barrios serían Río Piedras Pueblo, Caimito, Cupey, Atorrey, Monacillos, Quebrada Arenas, Sabanayana y Tortugas. En su historia, Río Piedras ha sido atacado en más de una ocasión por fuerzas holandesas e inglesas. En 1518 fuimos atacados por primera vez por Holanda. Los holandeses querían vengarse de los españoles gracias a Carlos V, cuando se convirtió en rey de España, emperador de Alemania y rey de Italia. Los españoles llegaron a gobernar a los holandeses y dejaron al entonces duque de Alba al mando de estas tierras, y su mandato fue brutalmente horrible. Los españoles cometieron abusos excesivos en su gobernación que no fueron olvidados por los holandeses, y por consecuencia estos decidieron atacar a Puerto Rico en 2 ocasiones. La primera, en 1518, cuando llegan hasta el Morro, luego de flanquear es girar al atacar las defensas de la capital. Al llegar al Morro, tomaron la mala decisión de parlamentar. Parlamentar es discutir sobre un asunto con la intención de resolver un conflicto. Pues ellos deciden parlamentar con el general gobernador de Haro y prefirieron resolver el conflicto por medio de un desafío de espadas. Los españoles aceptaron y escogieron de campeón al capitán Amezquita y Quijano y los holandeses al capitán Van Zyl. El capitán español ya tenía mucha experiencia en combate contra los holandeses. De hecho, batalló contra ellos ya en el Puente de Dos Hermanos y entendía bien su estilo de pelea. En este famoso duelo ganó el capitán español y, según lo acordado, los holandeses se retiraron. En 1625, Holanda lo vuelve a intentar otra vez, pero esta vez bajo el general Balduino Enrico y Juan de Laet, un espía. Estos llegaron con muchos barcos y una fuerza de 2,000 hombres, pero se encontraron con hombres de gran coraje y valientes que pudieron repeler este ataque a Puerto Rico. Al perder esta batalla, atacaron el pueblo de San Germán el Viejo. El espía de Laet escribió al regresar a Europa sobre la fortaleza del Morro, el gran río Guaurabo, que es el río Grande de Añasco, y acerca de los caballos de paso fino que pudo admirar en el Valle de San Germán. Los ingleses, buscando establecer también un imperio colonial en las Antillas, estuvieron atacando España por largo tiempo y en los 1700 vinieron con intenciones de atacar y conquistar a Puerto Rico. Un día de abril aparece una flota inglesa de 60 barcos dirigida por Sir Henry Harvey por las costas de Loíza que desembarca por la playa de Boca de Cangrejo, burlando las fuerzas del Morro. Buscando entrada a Santurce por el barrio Martín Peña, por un pequeño puente de madera que allí existía. Estos no contaban con que la milicia española de Río Piedras y pueblos limítrofes ya los esperaba.
El gobernador de la época le pidió a todos los pueblos que tuvieran unidades de caballería que enviaran todas las que pudieran sin dejar indefenso el litoral. Añasco nos envió 2 compañías de caballería y Río Piedras movió todas sus fuerzas armadas. Los ciudadanos también ayudaron a los militares, ya que los ingleses lograron establecerse y amenazaban con meterse en la capital por la espalda, donde las defensas eran más débiles. Un militar recién ascendido a sargento, José Pepe Díaz, que era jefe de la Fuerza Militar de Río Piedras, y en las caballerías 2 primos de apellido Ramírez de Arellano, que conocían bien el arte de guerrear. Se lucieron estos hombres en lo que los historiadores llamaron la batalla de Martín Peña. Los ingleses, en su marcha triunfal a San Juan, llegaron al puente y se toparon con hombres valientes que los rechazaron. Una batalla sangrienta donde al final alguien, que no se sabe quién, le pegó fuego al puente y se retrasó la marcha hacia la capital. Pepe Díaz y los Ramírez de Arellano murieron en esta batalla. Aunque heridos los ingleses, lograron llegar a la capital y le pusieron un cerco por algún tiempo para evitar la entrada de alimentos. Pero con lo que los ingleses no contaban era que la gente de Bayamón y Cataño traían alimentos por el mar. Al final, el gobernador general Miguel López de Haro parlamentó con los ingleses y estos también decidieron resolver este conflicto por medio del duelo de espadas entre sus mejores hombres. Nuevamente, el capitán Luis de Amézquita fue escogido como campeón de los españoles y los ingleses al capitán Steele. El capitán español logra vencer al capitán inglés y estos cumplen su palabra y se largan, no sin antes quemar parte de la ciudad. El cerco del Morro duró cerca de 6 meses y los ingleses decidieron terminar con la invasión por medio de un duelo de espadas, ya que una epidemia de viruela azotó duro a los invasores. Luego de este desastre, los ingleses trataron suerte en San Germán, pero allí solo llegaron a reponerse y enterrar sus muertos. Nunca estuvo Puerto Rico tan cerca de convertirse en una colonia inglesa. En 1878, el gobierno dio autorización para la construcción de un ferrocarril de San Juan, Cangrejos, que es lo que es Santurce, hasta Río Piedras. Y en enero de 1880 se inaugura el primer tranvía de vapor. Don Pablo Ubarri Capetillo provee a Río Piedras de este servicio y así desapareciendo el sistema de empresas de coches que pertenecen a Manuel González Fernández, el último alcalde español en Río Piedras. El tranvía de vapor tenía sus oficinas y talleres en Río Piedras, que luego pasaron a ser las oficinas de fuentes fluviales, lo que hoy se le conoce como la Autoridad de Energía Eléctrica. El tranvía salía de la Plaza Colón y llegaba a una velocidad de 9 millas por hora y tardaba 1 hora en llegar a Río Piedras. Capetillo fue presidente del Partido Incondicional en 1878, además de llevar el título de Conde de Santurce, y fue declarado hijo adoptivo de la capital. Además, fue jefe del batallón de voluntarios. Sirvió de consejero a varios gobernadores, aunque sus opositores lo tildaban de cacique y tirano. En 1820 hubo una conspiración libertaria de 1,500 esclavos de haciendas de Río Piedras, Bayamón, Guaynabo, Toa Alta y Toa Baja, que fue alentada por el presidente Boyer desde Haití. Y en 1838 hubo otra conspiración contra el gobierno que fue dominada por el entonces gobernador Buenaventura Quiñones. Para finales de 1867, en Río Piedras, mataban a 1 de cada 34 personas. Luego del Grito de Lares, el 23 de septiembre de 1868, declaran al mariscal Pavía leal al trono de Isabel II. Y para el 14 de diciembre de 1868 se le notifica al Ministerio de Ultramar que el general Julián Pavía debía irse para España antes del 22 de enero, ya que era visitado constantemente en Río Piedras por individuos que estaban complicados con la revolución de Lares.
En 1870 nace en Río Piedras el Partido Liberal Reformista Puertorriqueño, que sale victorioso en las elecciones del 6 de febrero de 1871, mismo año donde sacan al alcalde de Río Piedras, don Domingo Santo Domingo, por sospecha de ser enemigo del gobierno de la época. Es para esta época donde se recomienda por primera vez la anexión de Río Piedras a San Juan. Abre la primera escuela para niños en 1837 y de niñas para 1850. Ya para el 1870 el pueblo tenía escuelas en todos sus barrios, donde los maestros de pueblo ganaban 500 pesos anuales y las maestras 333 pesos. Pero si trabajabas en las áreas rurales, ganabas menos de 180 pesos anuales. En 1896 abre el Colegio Asilo de Huérfanas de Río Piedras, luego conocido como el Colegio La Milagrosa, y otro colegio privado para varones. Aunque habían bastantes escuelas en los alrededores, esto no quiere decir que todo el mundo tenía acceso a la educación. En un censo de 1897, 85% de la gente en Río Piedras era analfabeta y apenas 1.646 sabían leer y escribir. La invasión norteamericana trajo muchos desastres como toda invasión, pero hubo aportes sociales como lo fue la educación y Río Piedras ganó esa vuelta. Los puertorriqueños queríamos tener una universidad y sus intentos fueron negados por los gobernantes españoles y su poca visión de futuro, su prioridad política y la maldita avaricia. En el 1900 abre sus puertas la Escuela Normal en Fajardo y su distancia a San Juan y las pocas facilidades para estudiantes y maestros logró que la gente se quejara y sus quejas fueron escuchadas, logrando mover la escuela a Río Piedras, donde se compraron terrenos de una familia de apellido Toro al norte del casco urbano de Río Piedras. Un 12 de marzo de 1903 fue aprobado un proyecto de ley en la legislatura, auspiciada por el comisionado de Educación Samuel M. Lindsay, para crear la Universidad de Puerto Rico con 2 facultades, Normal y Agricultura. Esta segunda se creó en 1904 y se traslada a Mayagüez en 1911. La creación de la universidad tiene un impacto enorme en esta ciudad y su crecimiento. La universidad sigue desarrollándose en 1910 cuando se forma el Colegio de Artes Liberales y en 1916 la Facultad de Derecho. Se produce la integración urbana a la vida universitaria y esto trae la presencia de intelectuales boricuas, extranjeros y los estudiantes que le dan al pueblo nuevas formas de trabajo y servicios, además de distintas visiones y puntos de vista. La universidad afectó los servicios educativos de Río Piedras. Para 1950 habían 24 escuelas elementales, 4 escuelas intermedias y una escuela superior, la Vila Mayo. Una matrícula total de 21.954 alumnos, 452 maestros y 26 principales. Además de la UPR, habían otras instituciones privadas como la Puerto Rico High School of Commerce, que luego se llamó Puerto Rico Junior College, Instituto Comercial de Puerto Rico, los colegios San Antonio, San José, La Milagrosa, Espíritu Santo, Josefita Monserrate de Seyes, San Francisco, Nuestra Señora de la Victoria, Hostos, City College y las escuelas modelos de la UPR, que contaban con una matrícula de 5.092 alumnos. En 1888 se establecen unas estaciones agronómicas donde se hicieron los primeros proyectos científicos de alimentación vegetal y abonos en Puerto Rico y el 2 de agosto se inaugura el Instituto Provincial de Vacunación en San Juan y al llegar las administraciones norteamericanas se establecen en Río Piedras la Estación Experimental, la Oficina Central del Servicio Forestal y el Servicio de Extensión Agrícola. La universidad logró extenderse a otros barrios de Río Piedras con programas diversos de servicios a la comunidad. También se establecen otros recintos en distintos pueblos de la isla.
Otras universidades y colegios también aparecieron luego en Río Piedras, como lo fue la Universidad Interamericana y los colegios universitarios de la Fundación Ana G. Méndez, entre otros, lo que hace que Río Piedras sea una verdadera ciudad universitaria que le sirve tanto a estudiantes como profesionales. En otro episodio les voy a traer la historia completa de la Universidad de Puerto Rico, porque la verdad la UPR se lleva un episodio completo por tanta historia que ella tiene que contar. El querer anexar Río Piedras a San Juan surgió como idea varias veces durante el siglo XIX. En 1824 se quería acabar con el pueblo por no existir físicamente y luego en 1871 vuelven a plantear la idea, pero siempre quedaba en nada. En 1902 se piensa en hacer esto de nuevo, ya que el gobernador Hunt consolidó o incorporó 20 municipios por cuestiones económicas, pero Río Piedras no estaba en una mala situación en ese entonces. En 1920, Santurce y Río Piedras eran una competencia económica y demográfica con San Juan, y los residentes sanjuaneros se movían más hacia Río Piedras. A finales del siglo XIX y en el siglo XX esto se aceleró. La falta de terrenos en San Juan limitaba su crecimiento. Además, su falta de agua potable y recursos agrícolas eran factores negativos para que la capital de Puerto Rico pudiera seguir siendo nuestra capital. En 1949, el representante Juan Meléndez Báez presenta el proyecto de la Cámara 101 para unir a Río Piedras a San Juan, pero este proyecto fue descartado. En 1950, Augusto P. Álvarez fue destituido por Luis Muñoz Marín ante una investigación por malversación de fondos públicos, y los líderes populares Juan Meléndez Báez, Arcilio Alvarado y Rubén Gastambide Arrillaga radicaron el proyecto de la Cámara 177 un 14 de febrero de 1951. El proyecto enmendaba la ley municipal para incluir a Río Piedras dentro de los límites de San Juan, y sus habitantes serían representados en el gobierno de la ciudad al aumentar de 9 a 13 comisionados de la Junta de Comisionados de San Juan. 7 serían electos por el pueblo y los otros 6 serían nombrados por el gobernador, y 4 de ellos representarían a Río Piedras. El proyecto tenía el respaldo partidista, aunque no del gobernador, y muchísima oposición en Río Piedras. Y surgieron dos bandos, donde los opositores trataron de usar la torre de la universidad como símbolo, pero el rector de la UPR se opuso y utilizaron un roble. Los que estaban a favor del proyecto usaban la campana como símbolo, y se formó una fuerte campaña entre dos mujeres guerreras y alcaldesas, Ángeles Méndez de López y Felisa Rincón de Gautier. Un 4 de mayo de 1951, el proyecto se convierte en la Ley 210, que fijaba un referéndum con fecha de 4 de junio de 1951, el mismo que creó el Estado Libre Asociado. El comité contra la anexión era dirigido por Germán Riquehoff, y el que estaba a favor por el representante Rubén Gastambide Arrillaga. La Asamblea Municipal riopedrense, al igual que el Consejo de Presidentes de Barrio del Partido Popular en Río Piedras, retiran su apoyo a Gastambide. La votación fue a favor de la anexión por una pequeña cantidad de votos, gracias a las nuevas urbanizaciones llenas de sanjuaneros, cuyos votos fueron vitales para el triunfo de la anexión. El gobernador dijo haber votado en contra por argumentos políticos e históricos, aunque entendía las razones administrativas. Otra razón por la cual la anexión se logra es porque el referéndum pasa durante un hecho que opacó por completo la importancia que tenía la anexión de Río Piedras a San Juan, la creación del Estado Libre Asociado. Desde el 1 de julio de 1951, Río Piedras deja existir como municipio y se convierte en el barrio más grande de la capital. Luego de la anexión,
Río Piedras siguió creciendo y tuvo la aparición de modernas plazas de compra, paseos peatonales y otras formas mercantiles hicieron del territorio un centro de actividad económica metropolitano. La población de San Juan y Santurce continuó disminuyendo, mientras que la de Río Piedras continuaba creciendo, siendo esto algo que temían en San Juan y por ello la anexaron, logrando que perdiera su autonomía municipal. A principios de siglo, por petición del diputado a Cortes en España, Ramón Power Giralt, se crea en Puerto Rico la Intendencia, un organismo con poderes administrativos, judiciales, militares y fiscales. Para dirigirla nombraron un hacendado español de nombre Alejandro Ramírez, quien reorganiza la aduana de San Juan y habilita puertos de la isla para el comercio, además de introducir enmiendas para fomentar desarrollo económico como la construcción de carreteras y puentes para poblados. En 1813 empieza la construcción de un nuevo camino de Río Piedras a Caguas, porque el camino existente era por el Monte Marcelo y era un impedimento a la prosperidad de la región. Ya para 1825, el general de la Torre quiere una carretera sólida de San Juan a Río Piedras y para 1847, con la reparación del camino, un relojero francés residente en San Juan llamado Julian Camels establece un servicio de carruaje cómodo, decente y seguro, tanto para el chofer como para sus 6 pasajeros. Un 7 de septiembre de 1853 se establece la empresa de carruajes de la Estrella y en buena fecha porque para el 1850 se ordena una reducción a la mitad de los derechos de portazgo. Esto es una forma bonita de decir peaje, del puente de la Aurora, lo que ahora se conoce como el puente de Martín Peña, para facilitar y aumentar el movimiento entre San Juan, Río Piedras y el resto de la isla. En 1870 se establece un sistema de telégrafo que enlazaba por la línea oeste a San Juan con Río Piedras, Dorado, Vega Baja, Manatí, Arecibo, Aguadilla, Añasco, San Germán, Yauco, Guayanilla y Ponce. El 18 de septiembre de 1873 se autoriza la construcción de un ferrocarril de vía estrecha entre San Juan y Arecibo hasta Río Piedras. El tranvía de vapor aparece en 1880 y para el 1900 fue sustituido por carros eléctricos conocidos como trolis. El costo era de 5 centavos de Río Piedras a la parada 23 de Santurce y otros 5 centavos por llegar a San Juan y al Parque Borinquen en Condado. Los trolis murieron con la llegada de los automóviles en 1928. Puerto Rico fue de los primeros países en el mundo en beneficiarse del invento del teléfono. El primero se instaló en San Juan para 1894 y era de uso exclusivo para el gobierno y nada más tenía un cuadro telefónico de 10 líneas que se encontraban en la fortaleza. Para 1897 se inaugura para el público en San Juan, Ponce y Mayagüez y comienza a desarrollarse lo que luego sería la Compañía Telefónica de Puerto Rico. Al principio, la compañía tenía centrales menores y líneas que conectaban las centrales azucareras con sus refinerías. Un 25 de agosto se unen la Puerto Rico General Telephone Company y la South Puerto Rico Telephone Company, que tenían un total de 3.900 teléfonos. Las líneas telefónicas se fueron extendiendo poco a poco, uniendo ciudades y pueblos en su red. Para 1928, el huracán San Felipe azotó la isla y entre las tormentas y depresiones económicas paralizaron bastante el crecimiento de las intercomunicaciones telefónicas. Con la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, la demanda de servicio telefónico aumentó. Las centrales manuales de San Juan y Ponce no daban abasto. Para tirar más líneas se hicieron excavaciones intensas y complicadas, sobre todo con la isleta de San Juan, ya que había que proteger las históricas murallas y aunque fue tedioso el trabajo, valió la pena.
Ya para junio del 1945 se inaugura la primera central automática del teléfono en Puerto Rico, con un total de 8,000 líneas telefónicas. Para 1976 habían 500,000 de teléfonos y la telefónica pasa a ser parte del pueblo de Puerto Rico por una ley creada en 1974. Para 1976 existían más de 128 industrias en Río Piedras. 28 de ellas pertenecían a Tres Monjitas y Los Fonalledas. Desde ventanas, puertas, planchas de aluminio, pinturas, litografías, películas, gabinetes de cocinas y barras, aisladores, tapas de botella, cerámica, productos farmacéuticos, controles eléctricos, lámparas, leche, queso, mantequilla, ropa, carne, cortinas de lona, chocolate cortés, botes de fibra de cristal, decoraciones de aluminio, decoración en madera, trajes para damas, comidas de todo tipo, calentadores de agua, toallas, snacks y monchis, químicos para la limpieza, conductores de aire acondicionado, muebles, manteles, mangueras, etc. Las industrias de Río Piedras para aquel entonces ocupaban 569.3 cuerdas de terreno, que sería el 2.02% del área total de 28,237 cuerdas del municipio. Cuando Río Piedras comienza a ser la ciudad universitaria, se limitaba a par de calles en un cuadrángulo entre ellas. La calle Roble por el norte, Giorgetti por el sur, la avenida González por el oeste y Vallejo por el este. Las familias que formaban este núcleo no eran muchas, pero poco a poco fueron llegando familias de la isla buscando educar en la universidad a sus hijos. Algunas familias de Río Piedras proporcionaban alojamiento a estudiantes con fines de lucro, pero también otras familias acogían en sus hogares a estudiantes pobres que no podían pagar su hospedaje. Con los años, el problema de hospedaje se hacía más crítico. No habían facilidades adecuadas para proveer al estudiantado un lugar decente con el mínimo de servicios apropiados. Y surge el pensionado católico para señoritas y la residencia Carlota Matienzo. También abrieron residencias para varones, además de todas las hospederías que abrían en las afueras de la universidad. En 1957 se establece el programa Átomos para la Paz, el centro nuclear de la UPR, con un presupuesto que se le asignaba por la Comisión Atómica de los Estados Unidos, cuyo propósito era utilizar nuevos usos pacíficos del programa en Puerto Rico y ayudar la transferencia de esta tecnología a Sudamérica. Ya para el 1976, el Congreso de los Estados Unidos eliminó la Comisión de Energía Atómica y estableció la Comisión Reguladora Nuclear y la Administración e Investigación de Energía. El centro nuclear cambió por el Centro para Estudios Energéticos y Ambientales de la UPR, que contaba con una asignación anual de $2.8 millones del Departamento de Energía Federal. En este compendio histórico de Río Piedras no se puede dejar de mencionar el Hospital Auxilio Mutuo. La entidad fue fundada un 23 de septiembre de 1883 y fue una protección al que sufría una enfermedad, la ausencia de familia y hasta la lejanía de la patria. Establecen un pequeño hospital en la número 42 de la calle Fortaleza en San Juan y estaba a cargo de las Hijas de la Caridad. En 1899 se mudan a la calle del Parque, parada 23 en Santurce, lo que luego se convirtió en el First Federal Savings Bank. El 1 de enero de 1912 se inaugura oficialmente en Atorrey, parada 37, donde todavía se encuentran. Al inaugurarse, su matrícula consistía de 1,000 socios. Ese día hubo una gran fiesta en el edificio y sus jardines, donde elegantes señoritas representaron con vestidos típicos las 48 provincias de España.
Para 1976 eran ya 13,000 socios y este aumento llegó porque para esos años empezaron a aceptar mujeres que pasaran los exámenes médicos de admisión. La ermita de Nuestra Señora del Pilar se construye en 1714 en El Roble. La ermita original fue derrumbada y construyen una segunda ermita. Un 23 de marzo de 1763 bautizan al primer muchacho en la antigua ermita. Con el crecimiento del pueblo fue necesaria la construcción de un templo nuevo y en 1780 se construye una nueva iglesia con casa para el cura en cuerda y media de terreno, donado por una mujer viuda de nombre Teresa Valenciano. Ya para 1820, Río Piedras estaba arruinado y no contaba con iglesia, y los parroquianos tenían que celebrar sus actos religiosos en un ranchón provisional. En 1823, el procurador Miguel Vila presenta un escrito señalando la necesidad de construir una iglesia, ya que empezó a criticar lo que había, diciendo que era indecente, que no servía a propósito celebrar misa aquí, que solo había espacio para una mínima parte del vecindario y el resto se quedaba pichándola a la misa. Menciona también que el rancho debe ser destruido sin pérdida de tiempo, porque en vez de ser útil al vecindario, es motivo de burla y escándalo. En 1829, los vecinos se reparten las labores y comenzaron las obras de reedificación de la iglesia. Hay que destacar también que la iglesia pasó odiseas por culpa de huracanes, fuegos y terremotos. Las urbanizaciones más viejas en Río Piedras lo son Floral Park, Ciudad Nueva, Quintana, Roosevelt, Heique, Baldrich, El Maestro, San José, Valencia, Pérez Moris, El Monte, Blondet, Capetillo, Santa Rita, Dos Pinos, El Amparo, García Ubarri, Los Maestros, Buen Consejo, Capuchinos, Venezuela, Paraíso, San Gerardo, University Gardens, College Park, Crown Hills, El Cerezal, Bucaré, Santa María, San Francisco, Horizons, Villa Capri, Villa Prades, San Patricio, Puerto Nuevo, Soler, Caribe, Apolo, Quintas de Cupey. Bueno, Quintas de Cupey yo creo que es. Sí, Quintas de Cupey. El Pilar, San Ignacio, Urbanización Romaní, La Alhambra, Cabrera y San José. Cabrera y San José, ahí están. Las más recientes son Cambridge Park, Monte Alvernia, Santa Clara, La Vista y El Dorado. También hay que destacar la presencia de instituciones culturales como lo son el Centro para el Desarrollo y Mejoramiento de la Enseñanza, Radio Universidad, la Estación Experimental Agrícola, el Jardín Botánico de Puerto Rico, el Instituto del Ron, Laboratorio de Investigaciones de Fomento Industrial, la Orden de los Caballeros de Colón, el Club Rotario de Río Piedras, el Club de Leones y el Salón de la Fama de los Deportes Riopedrenses. En algún punto de su historia, uno de los grandes atractivos de Río Piedras eran sus hipódromos. El primero fue llamado Las Casas y fue construido por la familia Resach, en donde hubo un campamento militar de la Primera Guerra Mundial. Allí se celebró la primera competencia de paso fino de la Federación del Deporte de Paso Fino en 1943 y era considerado un buen hipódromo. El hipódromo de Quintana está en Atorrey, en la finca de Deogracias Viera Sosa, que antes era dedicada a la caña de azúcar. Era operado con la ayuda de sus hijos y era el hipódromo del pueblo. Antes de cerrarlo, se celebró allí una gran feria agrícola industrial. El hipódromo se convirtió en el Caserío Quintana. El hipódromo de las Monjas fue construido también por el ingeniero Ramón Lloret y estaba situado en la finca Las Monjas, en Atorrey. Era otro muy buen hipódromo y se repartían los días de carreras con el hipódromo de Las Casas y el de Quintana, que eran distribuidos por la Comisión Hípica. Este hipódromo fue el que estuvo a la moda por muchos años. Al cerrarse, se construyó la urbanización Piñero, llamada así en honor al ingeniero Cuquito Piñero, que murió allí en un accidente. Estos terrenos se prolongó
En estos terrenos se prolongó la avenida Roosevelt hasta unirse con la Barbosa. El hipódromo de Mira Palmera también fue construido por Ramón Lloret y este era el favorito de los estudiantes universitarios en los días de semana. Este hipódromo estaba construido al lado derecho de la avenida Barbosa, donde hoy está la urbanización Valencia. El comandante y el nuevo comandante se construye mediante subasta por parte de una compañía norteamericana y fue el hipódromo más moderno construido en todo Puerto Rico hasta la fecha. Los puertorriqueños que tenían el capital para construirlo ignoraron la subasta. Su construcción original fue entre Río Piedras y Carolina y tenía la planta física más moderna que nunca tuvo uno en Puerto Rico. Pero esta descripción la da el doctor Carlos Gastambide, que tuvo una cuadra allí y varios caballos, según él mismo admite en Historia de Río Piedras. El hipódromo se mudó a Canóvanas por haber sido rodeado por urbanizaciones y estas no ser su operación económica. O sea, se fueron porque estaban rodeados de pelau. Río Piedras cuenta con tradiciones y leyendas. Número 1, el árbol de los embustes. Las personas mayores en Río Piedras recuerdan con nostalgia y algo de risa un árbol que había al lado del cementerio, desde donde se despedían duelos, y le pusieron por nombre el árbol de los embustes, ya que en el último adiós siempre se olvida lo malo del muerto y el despedidor de duelos se tiraba una letanía sobre las virtudes del muerto que en muchos casos eran mentiras. Si quieren leer un buen cuento de este árbol, Abelardo Díaz Alfaro tiene un cuento con este mismo nombre. Número 2, la casa encantada. Todos los pueblos tienen una casa embrujada o misteriosa. Y la de Río Piedras está en Sabanayana, a mano derecha por el kilómetro número 4. Es una casa grande de muchos aleros que no ha sido ocupada en años. Todos los que la compran se tienen que mudar por los ruidos y fenómenos que ocurren allí de noche. Número 3, el puente de los espiritistas. Había un puente en la carretera vieja de Caguas, detrás del Junker Tito, donde un grupo de espiritistas regresaban a la isla por esta carretera de noche y estaban cayendo unas lluvias torrenciales, causando que el vehículo en el que andaban perdiera el control y se lanzaran por el puente al río Arenas. Desde entonces se escuchan los lamentos allí. El doctor Carlos Gastambide, el escritor de Historia de Río Piedras, menciona ser víctima de este fenómeno, regresando de la isla tarde una noche. Ahora Dios, estaba borracho el viejo. Número 4, la peña de Río Piedras. Había una peña en el río donde los muchachos de Río Piedras acostumbraban a bañarse. Los niños salían de la escuela gritando como unos locos y no paraban de correr hasta llegar a la peña. Un día dejaron la ropa descuidada al tirarse al río y al salir a vestirse les habían robado toda la ropa. No volvieron a hacer eso en la peña. Número 5, el árbol de Samán. Es un punto famoso de Río Piedras donde detenían antes todos los entierros importantes para despedir el duelo. Número 6, el viejo cementerio de Río Piedras. El cementerio más viejo de Río Piedras era el de Santa Rita. En 1936 todavía existía y quienes ya vivían por el área les parecía bien extraño que siguiera como un cementerio sin usar. Con los años metieron bulldozers, demolieron las paredes, destruyeron aquello, lo aplanaron y lo que era un cementerio empezaron a fabricar edificios de apartamentos para pupilos en las 4 esquinas que formaban las calles Humacao y Amalia Marín. Qué bien, convirtieron un cementerio con razón, yo nunca me quise hospedar en Río Piedras. Número 7, el Matadero Viejo. En la calle Blanco de Santa Rita había una estructura parecida a los mataderos municipales que habían en pueblos pequeños. Todavía no existía el matadero de la barriada Israel, pero un día este edificio desapareció inesperadamente. El viejo matadero se desapareció. O sea, nadie sabía cómo había desaparecido. Se cree que su solar fue vendido a algún desconocido que deseaba construir su casa en aquella calle.
Número 8, el Viejo Verde. ¿Alguna vez usted ha escuchado la famosa frase Viejo Verde? Pues esta nace en Río Piedras. Existía un viejo que acostumbraba a tirarle piropos a las universitarias que pasaban por su lado. Vestía muy bien el viejo, pero a veces utilizaba un traje verde que lo hacía parecer un caballo de San Pedro. Un día creía tener una muchachita en boba y se la lleva. Esta empezó a verificar sus jarras preguntándole por su cheque de retiro o de pensión, que eran de unos $7.50, convenciendo al viejo de nunca más perseguir jovencitas, y así también nace nuestra primera chapeadora. Número 9, Rowena el Sabanero. El mejor sabanero de Río Piedras sabía cuándo había que empadronar a las vacas, cuándo parían, cuándo debían casarse, etc. Un día llegó un ventrílocuo a Río Piedras que a través de él las vacas hablaban y decían lo que querían. Frente al dueño de unas vacas, el ventrílocuo se la quiso montar a Rowena y empieza a decir los secretos de las vacas. Cuando se acerca a una vaquita criolla pequeña, salta Rowena y empieza a gritarle al dueño: no le creas nada a esa vaquita chiquita, que esa vaca es una embustera. Ya no quiero decir lo que el pana le estaba haciendo a la vaca. Usted llega a sus propias conclusiones. Río Piedras cuenta también con sus personajes pintorescos, y cómo no empezar a culminar con este cuento con ellos. El primero se conoce como Manolo el Cochero, que era el cochero oficial del alcalde y le resolvía muchos problemas. Era un hombre importante y siempre trabajó con las familias principales. Era la confianza. También está el Negro Lucas. Era el mejor gallero de Río Piedras. Cuidaba los gallos de varios entusiastas. Lucas sabía hasta el peso en que tu gallo debía pelear. Se dice que era un hombre honrado y eficiente y gallero de confianza. Otros personajes de la época eran Don Vale el Carretero, el Gallero Simeón, Juan el Blanco, primo de Juan el Prieto, Goyito el Jardinero, el contratista de corte de caña, Lázaro Salamán, Juan Peligro, el Cuadrero, Cobián el Pintor, el que siempre estaba pintando hasta el comer, Yello el Loco, que se ponía uniformes con correas de vaqueros y pistolas de juguetes con sus fundas y se la pasaba preguntando por una mujer imaginaria. El Loco de la Vía, este era otro loco que muchos universitarios lo veían montando escenas de robo y disparaba a sus enemigos imaginarios, se agachaba, lo herían, lo mataban o se montaba en su caballo imaginario y escapaba. También estaba Cartagena el Mecánico, Pello el Lavacarro, Don Manuel el Huevero, que vendía huevos, Segundo el Vaquero, Don Juan el Mayordomo, González el Carpintero, que hablaba más de lo que trabajaba, pero trabajaba bien, aunque era medio olvidadizo. Osorio el Albañil y Trampita, el prestamista y usurero de la calle Brombaugh y Casa de Empeño. Con los años de gloria de Río Piedras, poco a poco entró en una época oscura y de descuido. Un 21 de noviembre de 1996 ocurre una tragedia en el Paseo de Diego. Las oficinas centrales de Humberto Vidal sintieron un temblor bien fuerte y luego llegó una explosión. Un día, hace un año ya, se unieron todas las historias en una misma tragedia. Esta es la crónica de un apocalipsis.
12 personas y 20 heridos en el área de Río Piedras en un momento anticlimático en la historia de Puerto Rico. Yo compro en el piso, entonces veo gente gritando y siento un dolor al lado. No sé cómo fue eso, cómo se lámpara. Todo el mundo se paniqueó y te van a coger para lado y lado. ¿Y te lo cogiste y saliste corriendo? Sí, chequeé si había otra persona herida, pero que lo que vi era gente muerta. Y lo cogí y me eché a correr. Me eché a correr hasta donde venía la patrulla. Si usted conoce a este niño, si usted conoce a algún familiar o le parece que puede darnos información que pueda llevar a localizar a la familia de este niño, por favor, comuníquese a Guapa. Una tragedia que cobró la vida de 33 personas y dejó a otras 69 heridas. Se dice que debido a la negligencia y carencia de entrenamiento de empleados y supervisores de la San Juan Gas Company. Los inspectores de la compañía fallaron al identificar un escape de gas propano que venía de una tubería y los empleados que recibieron reportes telefónicos de fuertes olores a gas no le dieron ningún tipo de seguimiento a estos reportes. La construcción del tren urbano tampoco ayudó económicamente a Río Piedras, más bien lo estancó. Y si le añadimos a esto las tormentas, la pandemia y el abandono gubernamental o desinterés, tenemos una receta perfecta para el mal estado en que se encuentra el pueblo anexado. El problema de vivienda también y las cuestiones que trae la gentrificación son temas que afectan mucho hoy por hoy a Río Piedras, pero eso es otro tema que tomaría otro episodio. Pero buscando información para este episodio, tuve acceso a varios artículos que tocan estos temas y hasta posibles proyectos futuros que se los voy a recomendar por si quieren más información del tema. Estos son Espacios en Abandono y de Esperanza, plan enfocado en la transformación estratégica del abandono en áreas verdes urbanas naturales en el centro urbano de Río Piedras. Un proyecto presentado a la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, aprobado por Norma Peña Rivera, PhD, Criseida Navarro Díaz, PhD, Denis R. Román, Luis, planificador, y presentado por Miquel Alejandro el 20 de mayo del 2021. También Río Piedras, un casco urbano a oscuras, pero con ganas de trabajar, de diálogo.upr.edu. Una pesadilla para los puertorriqueños conseguir hogar mientras otros acaparan propiedades, de periodismoinvestigativo.com, artículo del 2022. También Río Piedras como posibilidad, de www.80grados.net, y El futuro del Río Piedras, desarrollo, ambiente, comunidad, un proyecto del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico junto al Massachusetts Institute of Technology, MIT, y la Universidad de Puerto Rico. Río Piedras no está muerto, familia. Recuerden que todo es cambiante. Nuestra labor es dirigirlo en dirección correcta. Además de los artículos que ya mencioné, debo dejarles saber que mis fuentes de información fueron varios libros de historia de Río Piedras de la Universidad del Este, sobre todo uno llamado Boceto Histórico de Río Piedras, de varios autores. Y también utilicé el libro Historia de Río Piedras, escrita por el doctor Carlos Gastambide Arrillaga, PhD, la cual pude revisar en el segundo piso de la Universidad Politécnica. Corillo, hasta aquí ha llegado este compendio histórico de lo que fue Río Piedras. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido un poco. Para mí fue un honor buscar esta información y jamás me había sentido tan orgulloso de lo que es Río Piedras hasta que encontré esta información. Así que los dejo con esta, será hasta la semana que viene. Francisco, llévatelo.